una mancha súper viscosa, súper espesa, no se desplazaba de los costados del barco, ¿no? Pues nos encontramos con la costa colapsada, como si estuviera asfaltada por miles y miles de toneladas de un fuel pastoso que se pegaba, era muy pegajoso, se pegaba, se metía en las playas, se pegaba en las rocas. Y yo recuerdo que cuando nos levantamos esa mañana y fuimos a ver nuestro mar, pues lo único que pudimos hacer fue llorar y además decir, esto no lo limpiamos en la vida. Te bajaba la moral cuando estabas 2 o 3 días limpiando una zona, la tenías más o menos limpia y al día siguiente con la marea pues veías que estaba otra vez totalmente todo impregnado. Eso era impresionante, vamos, ahí decías, pues no se va a acabar nunca. Lo recordamos todos y por lo menos la gente de mi edad nos marcó claramente, ¿no? Que nadie nos olvidamos 20 años después. Yo recuerdo perfectamente dónde estaba y lo que hice esos días. Yo me acuerdo de ese día, un día normal de invierno en nuestra costa, y por la tarde nos fuimos a tomar algo con la tripulación del barco a un bar del puerto, y fue la primera vez que escuchamos la noticia de que había un barco con problemas en el corredor de tráfico de Finisterre. En el corredor, pues durante el año y más en época de invierno, pues era normal que un día u otro pues hubiese algún percance con algún barco. Había todo un historial en el que prácticamente cada generación de gallegos y gallegas tenía su petrolero y su marea negra y no se estaba preparado para algo así, ¿no? No le dimos más importancia y por la noche, la madrugada del día 14, salimos para la mar a las 3 o las 4 de la mañana. Yo le di las directrices al patrón de costa de lo que tenía que hacer. Ya él a las 6 y pico de la mañana, pues hacía muy poco tiempo que llegáramos a la mar, pues me llamó que había un fuerte olor como a gasoil. Él pensaba que era de nuestro propio barco. Yo me levanté, era un olor impresionante. No sabíamos nada de lo que estaba pasando. Yo ni me podía imaginar que era el petrolero que hacía unas horas estaba a 27 millas. Hasta que empezamos a ver unos ecos en el radar de superficie, sospechosos porque eran unos ecos grandes. Había unas luces fuertes en la zona. Nosotros ya estábamos mirando para tierra, claro. Y ya empezamos a atar cabos, escuchamos a los remolcadores hablando por un canal de VHF y ya nos dimos de cuenta de lo que estaba pasando. El barco lo teníamos prácticamente encima de la costa, estaba a 3 millas y pico de la costa de Muxía y nosotros estábamos faenando a 14 millas o a 15, o sea que el barco estaba por tierra de nuestra pues unas 10 o 12 millas. Fue una catástrofe que, pudiendo haber quedado reducida a unos kilómetros de costa, unos cientos de kilómetros probablemente, pues el alejamiento del buque provocó que se contaminaran pues casi 2.000 kilómetros de costa. Fue una catástrofe, por tanto, de nivel continental. Llegó desde Galicia hasta Francia y anegó, especialmente en la costa del noroeste peninsular, prácticamente hizo colapsar la costa con un vertido de 63.000 toneladas de fuel. La imagen que tengo en la cabeza de aquellos días pues es la imagen de los voluntarios partiéndose el alma en limpiar las playas y la desolación que tenías cuando más o menos a base de días tenías una playa más o menos limpia y al día siguiente llegabas y la playa estaba en la misma situación de al principio. Lo oficial llegó muy tarde en este caso, ¿no? Las primeras semanas la gente se lanzó a la costa a limpiar sin medios. Cuando empieza a haber tantas movilizaciones sociales y tanta gente llegando a la costa, que en principio tuvieron que acoger las cofradías de pescadores especialmente, los metían en pabellones, en lonjas, a dormir, se autoorganizaron totalmente para dar de comer a toda esa gente y para hacer brigadas de limpieza en diferentes zonas. Solo cuando eso empezó a ocurrir, pues el gobierno fue detrás y empezó a ordenar un poco y a gestionar un poco el voluntariado y también a proporcionar más medios, ¿no? La primera vez que vino el rey a Muxía, pues fue lo primero que le dijimos, que no teníamos absolutamente nada, ni material de protección, ni nada. Y sorprendentemente al día siguiente, o los 2 días, pues apareció un camión en la zona del puerto, lo cual lo llevaron a Protección Civil y allí trajeron pues fundas, guantes, mascarillas. No había ni siquiera mascarillas. A partir de ahí pues la cosa cambió un poco, pero era igual, ¿eh? La desolación cuando veías a los voluntarios, muchos de ellos cuando había así algún día ya con un poquito más soleado, parece ser que el producto se volvía algo más volátil y si los veías marearse, desvanecerse, pues era impresionante. El juicio fue el mayor juicio por causas medioambientales de la historia de España. Fue un macrojuicio, su instrucción duró como 9 años
Y el juicio a los 11 años pues no dejó ningún culpable. De hecho, faltó mucha gente por comparecer ahí, ¿no? Se produjo una sentencia en el 2012 por la audiencia provincial, pero que sin embargo no condenaba ni siquiera por delito ecológico, por delito medioambiental. Tan solo condenó al capitán del barco por desobediencia grave a las autoridades españolas en lo que fueron las operaciones de rescate. Y ha habido que esperar 16 años, hasta el 2008, para obtener una sentencia que condenara por delito medioambiental, por delito ecológico, al capitán del buque a 2 años de prisión, y para obtener indemnizaciones y reparaciones tanto para el Estado español como para también la Junta de Galicia y a los demás afectados, tanto particulares, asociaciones de empresas, etc. El Prestige era un barco que se había construido en Japón, que había sido certificado, digamos, como un coche, había pasado la ITV en China por parte de la certificadora que era norteamericana, ABS. Su bandera de conveniencia era de Bahamas, la aseguradora era del Reino Unido, la carga era de Mikhail Friedman, que era un ruso-israelí cuya empresa estaba en Suiza, la armadora era de Liberia, la gestión corría a cargo de una armadora griega. Es decir, hay una maraña, un entramado gigantesco que se permite por la legislación internacional y que después hace muy, muy, muy difícil depurar responsabilidades. En principio sí que hay que decir que está todo regenerado, es decir, no vimos a nivel marinero, no vimos ningún problema en el pescado. Al contrario, cuando empezamos a trabajar había muchísima más cantidad de pescado y el tamaño era muchísimo mejor. Evidentemente era por la veda que le dimos sin pensar en ella. Y transcurrido un corto y ahora ya podemos decir largo plazo, el tema del pescado pues está en la misma situación que años anteriores. Yo creo que el Prestige, que fue probablemente la mayor catástrofe ambiental de nuestra historia, al menos en el litoral, también se convirtió en el mayor acto de amor colectivo en defensa de la naturaleza que recordamos.